Hablemos ahora de las experiencias de personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de estos recuerdos se producen de forma espontánea, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. También hay investigadores que se han dedicado a estudiar estos casos. Por ejemplo, el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico, profesor en la Universidad de Virginia, se dedicó durante 40 años a estudiar los casos de niños que de forma espontánea recordaban otras vidas. Generalmente estos suelen ser niños de muy corta edad, que hace poco que han aprendido a hablar y que, sin que nadie les estimule para nada, pues empiezan a decir cosas que hacen referencia a otra vida, dando detalles de quiénes fueron en esas vidas, dónde vivieron y lo que hicieron. Detalles que a veces son un poco ambiguos, pero a veces van concretando y que sorprende a los padres el hecho de que estos niños puedan saber cosas que no deberían saber, ¿no? Porque muchas veces hacen referencia a personas de la propia familia que ya han fallecido, reconociéndose ellos mismos en alguna de esas personas. Por ejemplo, pues al ver alguna foto, decir, mira, era yo cuando era mayor, ¿no? Y entonces identificar por ejemplo, al abuelo, que era el padre que murió antes que él naciera, y además dando algunos detalles, reconociendo objetos, dando detalles de, mira, nosotros, o pasar por un sitio, mira, nosotros vivíamos aquí. Y efectivamente esa ser la vivienda que tenían, pues cuando el padre era familia, pues en ese lugar. O Google, hace poquito vi un documental sobre esto, de YouTube, de un niño que daba detalles como si hubiera sido en otra vida el padre de su propia madre. Y resulta que pues la madre, al portarse mal, le había pegado, y entonces el niño le dice, ¿por qué me pegas? Y la madre decía, porque te has portado mal. Y entonces el niño le contesta, yo cuando tú te portabas mal no te pegaba. Y entonces, claro, hacía referencia como si él hubiera sido su padre en otra vida, ¿no? Y entonces, aparte de esos detalles, daba más detalles que hacían pensar a los padres pues que eso era algo fuera de lo normal. Claro, muchos de ellos no creían en la reencarnación. Entonces, para ellos todo esto era muy nuevo. Y hay casos donde los detalles son tan claros que no cabe duda de que realmente se refieren a la vida de alguien en particular, y luego se ha demostrado que era así. De hecho, lo que hacía Ian Stevenson era, cuando había algún caso de este estilo, de que parecía que había un niño que recordaba otra vida, se trasladaba allí e intentaba recoger toda la información que ese niño había dado, y si era posible, pues preguntar al niño, aunque normalmente los niños cuando son muy pequeños, si les haces preguntas directas, no suelen dar mucho detalle, porque eso son cosas que ellos sueltan cuando les parece, no tienen ninguna pretensión de convencer a nadie de que fueron tal persona en otra vida, ¿no? Entonces, es cuando son más mayores, cuando ya se puede hacer una entrevista más informativa, ¿no? Pero lo que suele ocurrir normalmente es que cuando esos niños crecen, van olvidando todo su pasado. Y ellos mismos, cuando les preguntas cuando son mayores, dicen, ¿pero qué me estás contando, no? O sea, ¿qué me estás hablando de otra vida? Porque ellos se han olvidado, ¿no? Pero hay algunos casos que sí que recuerdan muy marcadamente muchos detalles, y ha sido posible encontrar, porque no pasó mucho tiempo entre la muerte de la vida anterior y la nueva encarnación, encontrar a la familia de la otra vida. Ya son todos más mayores, pero sobre todo lo que se ha observado es que cuando una persona ha muerto a una temprana edad, de una manera traumática, y ha vuelto a encarnar rápidamente, esta situación da mayor probabilidad de que se acuerden de la vida anterior. Es como que está todo más reciente y como más impregnado en el espíritu, entonces tienen más recuerdos. Pues lo que hacía Ian Stevenson era intentar comprobar si los recuerdos, supuestos recuerdos de otra vida, eran
correspondían a hechos reales ocurridos en la vida de una persona que ya había fallecido en la vida actual. Si conseguía corroborar esos recuerdos, lo consideraba un recuerdo real. Pues en ese trabajo de comprobación consiguen elaborar una base de datos de más de 2.500 casos en los cuales se demuestra que efectivamente esos niños recordaron una vida anterior. Esto él lo ha publicado en diferentes artículos y libros. Por ejemplo, tiene un libro que se titula 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, que sí que está en castellano. Hay otro que se titula Niños que recuerdan otras vidas, este solo lo he hecho en inglés. Un continuador del trabajo de Ian Stevenson es Jim Tucker, en la Universidad también de Virginia, que ha escrito el libro Vida antes de la vida y que ha escrito artículos de investigación también sobre ese tipo de casos. Si entráis en YouTube y ponéis Ian Stevenson y la palabra reencarnación, podréis ver algunos documentales e incluso alguna conferencia de Ian Stevenson. Ian Stevenson ya falleció, pero tiene conferencias en YouTube subtituladas, que la verdad es que son documentos que son para mí joyas, ¿no? El poder escuchar a Ian Stevenson hablando él mismo. Además, la forma de hablar que tiene es muy pausada, una persona que transmite mucho bienestar y mucha seguridad. Hablemos ahora, bueno, estos son los casos de personas que han recordado otras vidas a través de hipnosis regresiva. Estos son libros, bueno, Vidas antes de la vida, de la doctora Helen Wambach, Vidas pasadas, del doctor Peter Fenwick, escrito con su mujer Elizabeth, Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. En España tenemos La respuesta está en el alma, del doctor Juan José López, que es un médico de Cartagena que además hace terapia regresiva, y el doctor Michael Newton, que ha escrito el libro La vida entre vidas. Generalmente, el recuerdo de otras vidas a través de hipnosis, los primeros casos se dieron de forma espontánea, es decir, no había una pretensión de explorar en el pasado de otra vida. Se dieron en las consultas de terapeutas que utilizaban la hipnosis en sus terapias, cuando encontraban casos de personas que tenían algún tipo de trauma o de fobia que no conseguían identificar cuando empezó. Pensaban los terapeutas que podía ser algún trauma de la infancia temprana que se ha olvidado pero que no se ha superado, entonces les pedían en la sesión que volvieran al momento en el que se inició el trauma, pensando que eso les haría recordar algún episodio de su infancia. Sin embargo, algunas personas, en vez de recordar algo de la infancia, lo que hacían era contar una vivencia que correspondía a una vida anterior. Y esto, claro, sorprendió a muchos terapeutas porque muchos de ellos ni siquiera habían considerado la posibilidad de la reencarnación. Entonces, a partir de ahí toman interés en saber aquello que era. Además, dan detalles. Había algunas personas que incluso hablaban en otras lenguas, lenguas que no habían aprendido en esta vida. Claro, era la lengua que hablaban en la vida anterior. Y además daban detalles, sobre todo muchas personas lo que hacían era dar detalles de cómo habían muerto en la vida anterior y cómo esa forma de morir traumática había influido en el temor que tenían en esta vida. Por ejemplo, había gente que tenía miedo a meterse en el agua, les daba pavor entrar en la playa o en la piscina porque les daba miedo y no sabían por qué, porque nunca habían tenido ningún episodio de casi ahogamiento cuando eran niños. Pues resulta que en la vida anterior habían muerto ahogados. Y al hacer la sesión de hipnosis, cuentan pormenorizadamente cómo murieron. Y a raíz de saber que murieron ahogados y de recordar cómo murieron y los detalles, esto les ayuda a empezar a ir perdiendo ese miedo que tenían a meterse en el agua.